Te doy la bienvenida a Pronto en Boca de Todos, un podcast donde el protagonista son las ideas. En cada capítulo te hablaré sobre una idea distinta con el objetivo de expresar todo aquello que se encuentra en mi cabeza y en la de mis invitados. Al final del día, son las ideas las que mueven al mundo y todos tenemos una que compartir. Y es que de algo muy simple pueden hacer algo que esté pronto en boca de todos. Soy Ángel Hernández y te doy la bienvenida a mi mente, a la de las personas que admiro, y a un espacio donde los límites los pone nuestra creatividad. Había una vez en un rincón del mundo una sociedad modelo. Nadie tenía carencias. Las personas trabajaban por gusto y sin salir de casa. Todos los días tomaban sus modernas computadoras de la multinacional dominante y felices contribuían al crecimiento de su sistema económico. No era necesario salir de casa, pues todas las comunidades las tenían en la puerta de su hogar con tan solo apretar un botón. A final de cuentas, tampoco era posible salir, pues el aire era tóxico y al ser respirado mataría las neuronas de la pobre víctima. Aislados del mundo externo, la diversión había adoptado nuevas formas. Los ciudadanos se divertían por horas viendo en internet a otras personas bailando y repitiendo el mismo video cientos de veces. Entre más repetido, era más chistoso. Por otra parte, cuando un ciudadano rompía la paz y el orden, era grabado mientras los agentes de la justicia lo asesinaban a golpes. Este era un deleite para la sociedad que se satisfacía de observar esto y hacía memes virales de la situación. Había que dejar bien en claro qué pasaba si alguien quebrantaba la ley. En el tema educativo, desde casa cada quien era responsable de su educación, pues era tan sencillo como entrar a YouTube y ver horas de clases hasta que su cerebro memorizara lo visto. Lo importante era aprender rápido para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, que en realidad eran las necesidades de su sistema. Pero así como el machismo que se vivía en los hogares y otros problemas, esto había que ignorarlo. Sin dudas, era la sociedad perfecta para una sociedad podrida como su mundo. A este punto del año seguramente debes estar harto de escuchar la palabra coronavirus, pandemia, cuarentena, entre otras que hemos escuchado cientos de veces a lo largo de este 2020. Y parece ser que día con día estamos expuestos a información negativa del virus, y no solamente del virus, sino de tragedias que están pasando a lo largo del mundo, como la que hubo esta semana en Beirut, donde hubo una explosión que causó una tragedia y un desastre inconmensurable. Tú, si estuviste un poco informado, espero que seas consciente de esa situación, porque no solamente es una situación que afecte al Líbano, sino que como ciudadanos de este planeta nos debería de preocupar y de afectar a todos cuando una tragedia de esa dimensión sucede. Sin embargo, hoy no te vengo a hablar de esa explosión, hoy te vengo a hablar del coronavirus. Yo también estoy harto de estar escuchando y estar expuesto a información constante de miedo, de que los casos van en aumento, al menos aquí en México, y de que la pandemia no cesa y no tenemos una idea de cuándo va a poder ceder un poco, ¿no? Pero hoy quiero hacerte o mostrarte una reflexión que he estado pensando esta semana sobre el futuro. Fíjate, te cuento. El, el futuro con el coronavirus, creo yo, se torna de una manera muy especial. Pues he escuchado muchísimas veces en estos meses comentarios de la gente que dice, ¿cuándo vamos a poder volver a la normalidad? Ay, extraño cosas banales, ¿no? Como ir a un antro, salir a una fiesta con mucha gente, ir a comer, ir al cine. Cosas cotidianas que ciertamente la gente extraña. Pero el problema es, yo siempre que escucho esto de cuándo vamos a volver a la normalidad, pues yo también lo he pensado. Y lamentablemente siempre me topo con esta reflexión que parece ser que no estamos conscientes que no vamos a volver a esa normalidad. Totalmente llegará una vacuna. No creo que este año, la verdad. Seguramente si las cosas salen bien y no ocurre nada que tengamos que lamentar o un retraso, la tengamos en la primera mitad del 2021. Pero el problema es, y lo que te quiero venir a que reflexiones conmigo y que te lo preguntes, así como yo me lo pregunto, es, ¿realmente
¿Tenemos que volver a la normalidad y al mundo como lo teníamos concebido? Insisto en que a veces creo que no se toma la importancia de esta pandemia porque estamos acostumbrados a, o al menos no sé tú, pero yo sí muchas veces me pregunté, es que nunca nos ha pasado, o sea, me dije a mí mismo, nunca ha pasado como un fenómeno histórico, ¿sabes? O sea, yo siempre estoy como viendo la historia y demás, y nunca me ha tocado como vivir un periodo histórico. Y pues tómala, cabrón, que nos tocó a todos y es un suceso, o sea, es una de las catástrofes de mayor impacto en la historia moderna. Y parece que estamos actuando como si no lo fuera así, como si fuera algo totalmente pasajero, como si, y lo digo en la realidad inmediata de mi país y de mi ciudad, no solamente está el problema de que la gente está saliendo como si nada estuviera pasando, sino que no hay una conciencia futuro de lo que está pasando. Es decir, la sociedad está concentrada, o gran parte de la sociedad, no digo que toda, en que las cosas regresen a como eran antes. O sea, el pensamiento del colectivo está puesto en cuándo voy a poder ir a bailar y a perrear en un antro. Cuando estoy de acuerdo y tampoco es como ser amargado, yo sé que es un pensamiento y es válido extrañarlo, pero creo que el pensamiento a futuro debería ser otro, como sociedad, no solamente como estados o como gobiernos que deberían de ver eso, que tampoco lo están viendo. Pues también gran parte de los gobiernos están simplemente concentrados en su reactivación económica, no solamente en México, sino en gran parte de Latinoamérica y del mundo. Hace unos meses, con unos amigos de la carrera, hicimos un ensayo sobre el futuro del mundo a causa de esta pandemia, que te lo voy a dejar en la descripción por si te interesa leerlo. Y analizábamos ciertos puntos, tanto económicos como culturales, de sistema político y demás. Pero resumiéndote en gran medida y sobre todo de lo que me tocó hablar a mí, porque sobre otros temas seguramente mis amigos te lo expliquen mejor en ese ensayo, que en serio te recomiendo que te tomes el tiempo de leerlo, pues aunque no somos ningunos expertos aún, creo que puede ser un punto de partida para que te intereses en esos temas sociales. Pero bueno, creo yo que en resumidas cuentas, lo que deberíamos estar centrados es en un futuro de cooperación. Es decir, así suena súper fatalista y o sea, súper irreal, pero alguien te lo tiene que decir. El mundo no es que no pueda volver a ser como era antes, es que no debe volver a ser como era antes. El claro ejemplo está en esta pandemia. Esta pandemia no es nueva, o sea, si tú lees noticias del 2015 y de años atrás, muchísima gente la había pronosticado y decía, es que el mundo no está preparado si una pandemia de una magnitud grande vuelve a atacar, como lo ha hecho a lo largo de la historia. Y efectivamente no estamos preparados, no estuvimos, no lo estamos. Y si seguimos bajo este sistema y bajo este sistema internacional y estos modelos que tenemos, pues tampoco vamos a estar preparados para unas posibles futuras pandemias, tal vez con virus más agresivos. Eso es lo que a mí me preocupa de que solamente se esté pensando en reactivar el sistema capitalista en el que vivimos. Porque el capitalismo no nomás es económico. No hay que ser tan reduccionistas y tan simplistas. Si bien es predominantemente el sistema económico, también es un sistema que abarca muchísimas cosas de nuestra vida cotidiana. Incluso es como, o sea, si te pones a reflexionar, es como una religión. Yo me levanto y trabajo y satisfazco según yo mis necesidades, pero a la vez tengo que trabajar para un sistema que me tiene que dar dinero, no solamente para satisfacer mis necesidades, sino muchas veces para satisfacer gustos y adicciones que ya tengo, o patrones de consumo, como comprar un nuevo celular, comprar drogas, comprar comida en comida chatarra, ropa, diversión, muchísimas cosas que muchas de las veces nuestro consumo es desmedido y no necesitamos. Entonces el capitalismo, si bien sus bases son en el sistema económico, pues realmente mueven muchos más aspectos de nuestra vida día con día.
no soy partidario tampoco del socialismo, pero si bien sí creo que es necesario pasar a la cooperación. Te hablo desde un punto de vista internacional porque es donde se debe de aplicar y donde no es debatible si debemos de cambiar nuestro sistema o no. Es que es obligatorio. ¿Cuántos países en esta pandemia no han quedado rezagados y lo van a quedar por muchísimos años? O sea, si tú volteas a ver a Latinoamérica, que, oh sorpresa, vives en ella, al menos la gran mayoría de la que me escucha, a África y a países tercermundistas, como lo es México, pues parece que no se está dimensionando que los rezagos y las afectaciones de esta pandemia van a ser por muchos años más. Entonces, si vivimos en un mundo globalizado e interdependiente, porque así como los países de tercer mundo necesitan de los países de primer mundo, los países de primer mundo necesitan a los países de tercer mundo, porque ahí está su mano de obra muchas veces, ahí está de donde extraen sus recursos, o sea, es toda una cadena, ¿no? Y siempre se ha tenido claro, por ejemplo, en la agenda internacional, siempre se ha hecho el discurso que yo creo hipócrita y falso de es que vamos a ir todos por un mundo mejor y vamos a poner los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y mira, en 2015 vamos a firmar este Acuerdo de París para reducir las emisiones de gas invernadero y demás, pero realmente son cosas que se quedan en el papel y se quedan en políticos y en altos funcionarios. ¿Por qué? Porque pues cuando llega una pandemia o una crisis de esta magnitud, los países menos desarrollados quedan atrás. ¿Y qué pasa? Que cuando queda atrás es que la pandemia se expande y el problema se expande también. Y crea como toda una serie de problemas que el poderoso no los puede afrontar solos, haga como le haga, ¿no? Entonces, si no se preocupó durante décadas de los menos desarrollados, pues se le va a venir la noche encima cuando una crisis suceda. Porque ya no es posible que países como Estados Unidos, como Alemania, como China, países dominantes económicamente y en demás cosas, ya no pueden resolver sus problemas por sí mismos, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Para no darte más vueltas y más rollo al asunto, es que debemos de pasar a una cooperación, porque no vivimos en un mundo que coopere. Vivimos en un mundo donde hay ganadores y hay perdedores. Tú lo puedes ver día con día, hay guerras económicas, no es necesariamente que caiga una guerra mundial. Ya hay guerras económicas, hay guerras en países en desarrollo, sobre todo en Oriente. O sea, hay un sistema que tiene ganadores y tiene perdedores. El que más pone en organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, aunque muchas personas insistan en decir que no es así, pues tienen ventajas. El que tiene más recursos tiene más ventajas siempre porque tiene más poder. Pero si este poder solamente se concentra en unas manos, como seguramente he escuchado esto muchas veces, pues crea una situación de desigualdad que es sistémica. Entonces, si tú quieres evitar que tu sistema capitalista entero caiga por un virus, por algo tan microscópico como un virus, que puedes ver que ha colapsado economías enteras y está dejando no solamente muertes, sino vidas enteras sin un sustento económico y sin qué vivir, que no sé qué es peor, sin contar las crisis económicas que seguramente vendrán en un futuro cercano. Entonces, creo yo que la clave a analizar de todo este coronavirus es el desarrollo a futuro. Hay una frase que me gusta mucho que dice que tú no puedes crecer infinitamente en un medio finito. O sea, tú no puedes estar desarrollándote infinitamente yendo por todos los recursos y creciendo y creciendo y creciendo tu sociedad y tu sistema económico cuando vives en un planeta limitado.
porque día con día las necesidades aumentan, porque la población aumenta, pero los recursos siguen siendo los mismos, los recursos no aumentan, y eso va creando cada vez más carencias. Entonces, no es un tema a analizar de si vamos a volver a los antros o no. O sea, eso créeme que es lo último de lo que hay que preocuparse. El tema a analizar es en qué mundo vamos a vivir en los próximos 10, 20 o 30 años. Si el día de mañana llega una vacuna, perdón, y cura a toda la población, digamos, o sea, sucede un milagro, ¿no? Entonces, realmente vamos a salir, o sea, nos vamos a poner nuestra vacunita y vamos a salir como si nada hubiera pasado. Lamentablemente la respuesta que yo te tengo es que posiblemente sea así, pero a mí me da mucho miedo, me da más miedo esta posible realidad a la realidad en la que vivimos actualmente. Porque créeme que o sea, crisis como esta no es la primera y no va a ser la última que afronte el mundo. Entonces, si como ciudadanos, no solamente no, porque, o sea, es un pensamiento que yo creo que debe de imperar en todos. No solamente eres ciudadano ya de tu país, eres ciudadano del mundo. Porque así como un güey se chingó un caldo de murciélago a miles de kilómetros de distancia de ti, hoy te está afectando en cada aspecto de tu vida. Eso hace que la sociedad en la que vivas sea no solamente de tu país, sea de todo el mundo y por algo es muy importante que el sistema vaya de la mano en todo el mundo. Entonces, básicamente las claves que creo es que se debe de pasar más a la cooperación, sobre todo más a las políticas públicas. Los sistemas de salud no pueden seguir siendo tan deficientes como lo son en los países de desarrollo y también hay países de primer mundo que su sistema de salud está desbordado y es algo que seguramente se tiene que tomar y se tiene que abordar. El tema de la salud en la agenda mundial toma cada vez más importancia, pero el problema es que toma importancia cuando el problema está ahí. Entonces, si no tenemos una cultura de la prevención, es muy complicado que lleguemos a una solución antes de que el problema llegue y otra vez nos volvamos a ver en esta situación. Y quién sabe, en un futuro estemos peor que como estamos actualmente. Creo que vivimos en una sociedad expectante. Como te conté en la historia al inicio de este episodio, creo que gran parte de la sociedad está expectando. Porque no creas que las revueltas contra el coronavirus solamente son en el tercer mundo. O sea, la respuesta está en Alemania, por ejemplo, que se hicieron huelgas enormes diciendo que estaban matando la libertad. Y es como de, güey, pues no es que no estén matando tu libertad, es que estás viviendo una pandemia. ¿Qué clase de la palabra no comprendes que tantas veces te la han repetido en el mundo? Insisto, no es un tema de moral ni de ser covidiota o no. Ese tema yo creo que pasa completamente a segundo plano. Porque lo que está haciendo este caso de los covidiotas y de que la gente no respeta las medidas sanitarias es que indudablemente está aumentando y está alargando la cuarentena y los contagios. Pero realmente, al final de cuentas, lo voy a decir en palabras muy crudas, gracias a esto va a morir más gente y va a ser mucho más lento el proceso de volver a una normalidad, entre comillas, pero al final de cuentas seguramente una vacuna llegue y eso queden como números. Y así de crudo como suena, así podría ser la realidad, que queden como números, que podemos decir, en México murieron 100,000 personas por coronavirus. Ajá, ahí vas a seguir teniendo tu IMSS, que no sirve para nada, vas a seguir teniendo tus carencias, no solamente sanitarias, sino educativas, porque por algo tu población no respetó la cuarentena. La pandemia no es del virus, no es solo de salud, la pandemia también es cultural, también es sistémica sobre todo. Creo que o uno de mis objetivos al contarte todo esto
es que reflexiones realmente en qué mundo quisieras vivir en los próximos años. Creo que la pandemia es el punto de partida perfecto para hacernos cuestionar no solamente los temas de salud, sino todo nuestro sistema. Por otro lado, para ya no hablar más de este tema, porque sinceramente, así como tú, yo también estoy un poquito cansado del coronavirus. Sin embargo, quería dar como esta mi opinión de cómo podría o cómo debería, más bien, de ser un futuro. Quisiera hablar sobre un tema que está muy reciente aquí en México y es sobre la delincuencia. Te cuento, seguramente, a menos que vivas en una cueva, supiste del caso de un asaltante que se subió a una combi. No estoy seguro si fue en la Ciudad de México o en el Estado de México, ignoro ese dato, pero total que el asaltante no fracasó, ¿no? Su asalto y fue molido a golpes por las personas que iban a bordo de la combi, ¿no? El video es bastante gráfico y bueno, al final hay otra segunda parte donde tiran al ladrón y lo dejan desnudo, todo golpeado. Y el final de esta historia es que este hombre, este asaltante, resultó muerto, pues no aguantó los estragos de la golpiza. Y ese es un tema que he visto muchísimo debate en las redes sociales sobre si qué tan correcto fue esto, ¿no? O sea, porque veo dos posturas y te las voy a primero a plantear. Una es que las personas dicen, es que no, o sea, ¿cómo el que defiende al asaltante es el que nunca lo han asaltado en su vida o es el güey que te baja el celular en la peda? Pero bueno, tú no puedes estar defendiendo, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe? Si hay que hacer justicia así, hay que hacer justicia así, hay que matarlo, hay que molerlo a golpes, hay que darle sus merecidos. Y el otro punto está las personas que defienden al asaltante, diciendo que no eran las formas, y inclusive diciendo que mm, pues que no debieron golpearlo, ¿no? Creo que ninguno de los dos puntos, porque los dos puntos me parecen fatalistas. Está también el punto de que la carencia lleva a robar. Y las personas, la gran mayoría de las personas, dice que la carencia no te lleva a robar, que la carencia te lleva a echarle más ganitas y a ser una persona honrada que se parte la madre trabajando todos los días. Pues bueno, sí y no. Esto desde un punto de vista moral es cierto. La carencia no te obliga a robar, la carencia te hace sufrir y si eres una persona honrada vas a trabajar más y duro todos los días para poder sobrevivir. Pero el problema de este caso es que la realidad en la sociedad mexicana no es así. La realidad es que la carencia que estamos viviendo sí lleva a la gente a robar. Porque si tú te dedicas como sociedad a ver este problema que tienes de crimen desde un punto de vista donde es que no, esos güeyes son unos desgraciados y es que esos güeyes, la carencia no te lleva a robar. Sí, yo estoy de acuerdo en que son unos culeros y son unos desgraciados. Y que si cometes un crimen, tienes que pagar por las consecuencias. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es que tú no vas a parar tu problema atacando el problema o siendo el problema, o sea, directamente. Porque también está el otro discurso que dicen que es que esos güeyes no se tocarían la vida o sea, no se tentarían el corazón para quitarte la vida a ti. Y sí es cierto, pero entonces estamos en una competencia de ver quién es más culero o cómo. O sea, si tú como sociedad tienes el pensamiento de que para hacer justicia tienes que matar a alguien a golpes, tienes que compararte con ellos, entonces déjame decirte que estás condenado a ser cada vez peor. El hecho de que como sociedad satisfazca ver a una persona, como una persona es asesinada a golpes, te dice mucho de lo que está pasando. Ojo, no estoy defendiendo al delincuente. A mí no me interesa. Suena crudo, la verdad, pero bueno.
Yo lo que estoy tratando de tocar es que en qué punto estamos en el que estos hechos son aplaudidos. ¿Hasta dónde tiene que llegar el hartazgo y las carencias de tu sociedad para que una persona tenga que venir a robarte? Porque sí, te repito, no es las cosas en la realidad no son tan bonitas. El decir que la gente honrada y esas cosas es ignorar tu realidad y es no tener conciencia social. Si tú quieres acabar con un problema, tienes que atacar las raíces del problema. Tienes que atacar lo que lo ocasiona. Y lo que lo ocasiona no es realmente el asaltante, no es el güey que se sube a la combi a robarte. Lo que lo ocasiona son los años y las décadas de mal gobierno que has tenido, que aumentan la carencia cada día más. Y así mates a 2, 3 o 5 güeyes en una combi, va a seguir habiendo delincuencia y va a seguir habiendo cada vez más brutal. Porque si nos dedicamos a responder con más violencia, la violencia va a llevar a más violencia. Y me sorprende porque realmente es, en serio, muy, muy en completo y en su totalidad el pensamiento de que esto está bien. Y si te atreves a decir que no está bien, entonces te dicen esas pendejadas de que a ti nunca te han asaltado, de que tú estás del lado, que cómo puedes defender eso. Yo te pongo mi ejemplo, a mí me han asaltado. Afortunadamente nunca he sufrido violencia, ni nunca he perdido algún familiar o algún ser cercano, pero soy consciente de esas realidades y soy consciente que la sociedad está harta y está con mucha furia. Y es precisamente a lo que voy. No está mal que la sociedad esté harta. Lo que está mal es lo que ha llevado a la sociedad a estar así. Así que realmente la próxima vez que veamos un caso como este, un asaltante siendo molido a golpes hasta morir, pregúntate, ¿realmente el problema en general, está en que ese güey se suba a la combi o está en lo que nos ha llevado aquí?